Hola a todos, buenas tardes. Soy el doctor Barrio Nuevo, estoy en representación del Comité de Cardiopatías Congénitas de la FAC. Quiero aprovechar para agradecerle a todos los que se pudieran hacer un tiempo para asistir a este webinar. La idea con el comité es empezar a largar una serie de webinars relacionados a las cardiopatías congénitas, tanto del niño como del adulto, y poder un poco reducir esta brecha que hay entre el cardiólogo de niños y el cardiólogo de adultos, así que durante este mes y el siguiente va a haber webinars relacionados a esto. Hoy tenemos un webinar de lujo, con disertantes de lujo. Quiero aprovechar para agradecerles a Ezequiel y a Sol a participar, y voy a aprovechar para presentar a la doctora Mariana Casalas. Ella es cardióloga infantil, es especialista en cardiología infantil y trabaja en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Ella es miembro activa del Comité de Cardiopatía Congénitas, y quiero aprovechar para hacer un agradecimiento a todo el comité, que la verdad es que estuvieron trabajando muchísimo para que esto se lleve a cabo. Así que, sin más, la paso a ella, así está coordinando este webinar. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, bienvenidos a todos. Bueno, paso a presentarles a los disertantes en este webinar, que prepararon dos charlas espectaculares. La doctora María Sol Elorriaga, que es médica pediatra, es cardióloga infantil y deportóloga, y además es coordinadora docente de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad de Favaloro. Y en la segunda charla, el doctor Ezequiel Travaglia, que es pediatra, es cardiólogo infantil y es médico de planta del Servicio de Cardiología del Hospital Pedro de Lizalde, ex Casa Cuna, y está a cargo de la sección de ergometría de dicho hospital. Así que desde ya muchísimas gracias a los dos disertantes por estar aquí con nosotros, y también muchísimas gracias a todo el público que se ha conectado. Y bueno, Sol, comenzamos con tu charla. Antes de comenzar, en realidad, comentarles que todas las preguntas las vamos a realizar, si quieren, a través del chat, las vamos a realizar al final de las dos disertaciones. Así que comienza Sol con su charla. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariana y Juan, y gracias a todos por estar ahí. Me voy a compartir pantalla. Bueno, como dijo Mariana, yo soy Sol Elorriaga, soy pediatra, cardióloga infantil y soy deportóloga, y también coordinadora docente de la diplomatura en Universidad Favaloro de deportología pediátrica. Y en esta oportunidad voy a hablar de las recomendaciones generales y de actividad física y de screening preparticipativo en el niño sano pediátrico. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la mala alimentación, la inactividad física, el sedentarismo, va a llevar a los factores de riesgo cardiovascular, los que ya conocemos todos, la dislipemia, resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, diabetes, y esto la enfermedad cardiovascular en el adulto. Nosotros estamos acostumbrados a actuar acá, que es la prevención primaria, y esto siempre tratamos de recordarlo y de inculcarlo a todos, que tenemos que empezar a trabajar acá, que es la prevención primordial. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cambios de estilo de vida. Vamos a hacer educación alimentaria, sueño adecuado, que no fumen, y actividad física, que es la charla de hoy. Entonces, llega el momento, nosotros tenemos que prescribir la actividad física, y en general es algo que se nos complica mucho de los médicos, ¿cómo hacemos para prescribirla? Hay algo general, ya lo conocemos todos, las recomendaciones de la OMS, actividad física aeróbica, 60 minutos por día, principalmente de intensidad moderada a vigorosa durante la semana, y sí o sí, que es lo que muchos se olvidan en los niños, 2 a 3 veces por semana actividad física de fuerza, que es lo que un poco ya quedó, se está tratando de desmitificar, ya quedó desmitificado, pero siempre viene bien aclarar. ¿Por qué? Porque la actividad física de fuerza tiene muchísimos beneficios, están todos publicados. Acá hablo sobre la mejoría de los factores de riesgo cardiovascular, pero el principal y el más importante de todos es la adherencia. El chico que no quiere correr, que no le gustan los deportes, a veces se sienten más cómodos con este tipo de actividad física, a veces les gusta más ir al gimnasio, hay gimnasio que a partir de los 13 años los dejan entrar, hay otro que no, siempre con personal idóneo y que los ayude, pero no es mala palabra para los chicos la actividad física de fuerza.
Y entonces, lo más importante, más que todo eso, es tienen que elegir el deporte que les gusta. Está muy metido, y es muy común que nos pasa a todos en el consultorio, los padres dicen, sí, va a empezar natación porque es el mejor deporte. ¿Quién dijo que es el mejor deporte? La realidad es que el mejor deporte es el que a ellos les gusta. ¿Por qué? Porque lo van a hacer bien y con ganas. Entonces, cuando hablamos de screening cardiológico preparticipativo, cuando vamos a prescribir esa actividad física, siempre teniendo en cuenta, no tienen conocimiento de patología de base. Estamos hablando del niño sano. Entonces, hay 4 preguntas que siempre nos hacemos. ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y a quiénes se los hacemos? Entonces, antes que nada, la constancia es una responsabilidad no solo del médico que pone el sello, de todos ellos que van apareciendo, entrenadores, pacientes, adultos responsables y además el médico. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para reducir el riesgo de muerte súbita. Reducir, no evitarlo. ¿Qué es la muerte súbita? Es la muerte no traumática, abrupta, inesperada, entre la primera hora de comenzados los síntomas en el deporte, es hasta 24 horas después. La incidencia es baja, es bajísima, 0,5 a 2 cada 100.000 habitantes, pero lo suficientemente importante como para estar hablando de esto y del screening participativo cardiológico. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que influye sobre la muerte súbita. La edad, cuanto más chico, menos prevalencia. Ahora vamos a ver por qué. El sexo, la intensidad, esto está relacionado con el entrenamiento, edad. Ustedes vieron de 0,5 a 2 cada 100.000, la serie de Maron, que es la que más tenemos, se me fue, perdón, es de 0,46, es menor incidencia. Hombre, mujer, 7,1. ¿Por qué? Porque la cardiopatía más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica, es más frecuente en el hombre. Y después la intensidad, y esto es lo más importante que uno no presta atención, sino la intensidad es lo más importante para prescribir, y se sabe que es 2 a 5 veces mayor de riesgo en los deportistas. Estas son las múltiples, que después de las se pueden pasar, son todas las series publicadas y todos más o menos coinciden en las estadísticas. Entonces, sabiendo que tenemos que reducir el riesgo de muerte súbita, tenemos que saber cuál es la causa de esa muerte súbita, y la mayoría son cardiológicas, por eso hablamos de esto. Hasta un 20%, bueno, tenemos otra. El asma, neurológica, golpe de calor, en estos días fundamental la deshidratación, por eso muchas actividades físicas se fueron suspendiendo. El consumo de drogas, ¿sí? La eritropoyetina se hizo más conocida entre los ciclistas, y algunos medicamentos de uso crónico como salbutamol, salmeterol, insulina. Pero bueno, vamos a hablar de las causas cardiológicas. Están las estructurales, las eléctricas o canalopatías, y las adquiridas. Las más común y la que más frecuentemente hablamos, de la que todos siempre tenemos en primer lugar, es la miocardiopatía hipertrófica. Después está todo el resto de las miocardiopatías, la displasia ritmogénica y el ventrículo derecho, que se habla mucho porque es muy endémica de Italia, y ahí tienen tantas series publicadas, que uno lo tiene. Ay, se me fue la cámara, me parece, ¿no? Bueno. No importa, Sol, no te preocupes. No importa, ¿no? No, bueno, no. ahí me fijé. Bueno, y la anomalía de las coronarias, el síndrome de Marfan. Hay varios síndromes que en pediatría uno ve frecuentemente, como el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, que se asocia al colapso de válvula mitral, que es una de las causas, porque pueden dar arritmias, con la estenosis aórtica. Otro síndrome como el Turner, por cortación de aorta, o el síndrome de Noonan, que lo vemos en pediatría, lo vemos frecuentemente porque tiene estenosis pulmonar, pero en un bajo porcentaje se pueden asociar a miocardiopatía hipertrófica, y siempre hay que tenerlo en cuenta. Y después están todas las eléctricas, todas las canalopatías, QTC prolongado, el corto, la TB polimórfica, la catecolaminérgica o de tracto de salida del ventrículo derecho, y el Brugada. Y el Wolff-Parkinson-White, que el 0,1% puede dar muerte súbita. Y después las adquiridas, como la miocarditis Kawasaki, o el conmotio cordis, que hace poco se vio en el fútbol y salió por todos lados, que es el golpe en el pecho que desencadena la arritmia. Entonces, estas son las series dependiendo de años y diferentes. Ven que la frecuencia en cada uno de los países, y depende del año en que se estudiaron, va variando, pero siempre las mismas 4 más o menos están arriba. Son las miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica, las anomalías coronarias,
y las canalopatías, dejando de lado la enfermedad cardiovascular, que no es nuestra población. ¿Y qué es lo que lleva a esta muerte súbita? La fibrilación ventricular. ¿Por qué es importante esto? Porque después hablamos de cómo manejamos esto y los espacios cardioseguros por el DEA, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos las causas. Historia clínica, examen físico, no hay duda. Siempre se discutió el electrocardiograma. Me parece que hoy ya no hay discusión. Un electrocardiograma tienen que tener. ¿Tá? Después vamos a ver a qué edad y por qué y la frecuencia. Pero un electrocardiograma tienen que tener. Y teniendo estos datos positivos, se evalúan el resto de los exámenes complementarios, el Doppler, la ergometría o de resonancia eventualmente, según lo que uno vaya encontrando. Ahora, ¿qué significa historia clínica positiva? Bueno, tener cualquiera de los puntos que se resumen acá en los 14 puntos AJA, pero se saben, los 4 síntomas que tenemos habituales en cardiología, que es el dolor precordial, la disnea, el síncope, las palpitaciones, todos durante el ejercicio y sin causa que lo justifique. ¿tá? Son 4 consultas muy frecuentes en el consultorio de cardiología, y en el 99,9% de los casos no son ninguno patológico que nos haga sospechar un riesgo de muerte súbita. ¿tá? Entonces hay que ver cómo es el tipo de dolor precordial, hay que ver cómo son esas palpitaciones, en pediatría, y son muy comunes, y más cuando están llegando a la adolescencia, consultan siempre con palpitaciones, de principio y fin insidioso, cuando están tranquilos, o cuando corren, pero se van calmando de a poco, les corta la respiración, eso es muy común en pediatría. Entonces tenemos que tener los signos de alarma de esto. Y de la historia familiar, por supuesto, que hayan tenido antecedentes de o muerte súbita o algún problema cardiológico en menores de 50 años, ¿tá? O de patología ya conocida, un diagnóstico ya conocido, de los que ya sabemos que pueden dar muerte súbita. Al examen físico, el soplo. Siempre acuérdense, en pediatría, el soplo funcional es hasta el 80% de los chicos, tienen las características que ya las conocen también en adultos, pero es, perdón, se me fue. En mesocardio o más adolescente en foco pulmonar, que en el radio no tiene frémito, siempre sistólico, cambia con los decúbitos. Los pulsos femorales para descartar coartación de aorta y todos los síndromes que estuvimos hablando. Y después, ¿qué es cuando hablamos de electrocardiograma positivo? Bueno, estos son los criterios que probablemente ya todos conozcan, que son los criterios que puede ser una adaptación a todos los que se fueron armando, y esta es la última, los criterios internacionales de 2017, en donde esta fila, la Bordeaux, digamos, son todos los que nos tienen que llevar alarma y para seguir estudiando por sospecha de alguna de las causas de muerte súbita. En cambio, toda la fila verde es todos los cambios habituales que tienen en un electrocardiograma el corazón del deportista, que es el corazón que se adapta a la demanda de la actividad física regular. Entonces, ¿por qué fue siempre discutido el electro? Porque tiene entre un 5 y un 20% de falsos positivos y negativos, pero estos falsos positivos ya con estos criterios bajaron un montón. ¿Y por qué es lo suficientemente importante para hacerlo? En un 60% de los pacientes, de los trastornos asociados a muerte súbita, tienen trastornos en el electrocardiograma. ¿Qué pasa con las sociedades? Bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿qué recomienda? No hace falta electro, sí en la adolescencia, y en la adolescencia a no ser que no haya tenido por ningún otro motivo previo durante la infancia. ¿Qué recomiendan los europeos? Electro, bianual. ¿Qué recomiendan los americanos? Sin electro, pero ya todos vimos todos los papers que cada vez, si bien no están planteados en el consenso, están en todos los papers que ya avalan el electrocardiograma para el screening preparticipativo del deporte de competencia, más ellos en secundaria que tienen mucha competencia. ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Cardiología?
Este es el grupo 2 en el consenso de corazón y deporte, que sí, electrocardiograma, esto es para los chicos mayores de 16 años que hacen cualquier tipo de deporte. Ecocardiograma Doppler color. Todas las sociedades dicen que el ecocardiograma queda a cargo del cardiólogo infantil. La Sociedad Argentina de Cardiología, ya más de 16 años, con alto rendimiento, cada 3 a 5 años. Ergometría. No se hace de rutina. Antes se hacía para evaluar la capacidad funcional, hoy teniendo al alcance el consumo, sirve más que la ergometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene bajo valor para prevenir la muerte súbita, es breve, llegan a frecuencias submáximas, no mide el sistema nervioso autónomo, depende del gesto deportivo, son a condiciones controladas, con lo cual no hace falta hacer una ergometría de rutina en estas edades. Y ergometría de consumo es esto, ver la capacidad aeróbica, ver el efecto del entrenamiento, o por alguna disnea que no se pueda encontrar la causa. Bueno, entonces, ya vimos qué hacemos, cuándo lo hacemos. Y ahí lo que tenemos que saber es qué es lo que estamos buscando, y a qué edad lo estamos buscando, ¿no? Depende de la edad, y depende de la intensidad de la actividad física que hagan, que depende del entrenamiento. Entonces, si estamos hablando del paciente prepuberal durante la infancia, estas son un resumen de algunas de las causas más frecuentes de muerte súbita. Muchas quedan afuera, si nosotros hacemos solo una evaluación en la infancia, hacemos un electrocardiograma, por el motivo que sea, una historia clínica y, ¿cómo se llama? Y examen físico sin electrocardiograma. ¿Por qué? Porque las dos causas más frecuentes de muerte súbita habitualmente se presentan en la pubertad: miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica. Entonces, muchas quedan afuera, con lo cual, cuando llegue, las anomalías coronarias. ¿Qué pasa con las anomalías coronarias? Esta es una gran discusión si uno hace como screening, incluye un ecocardiograma durante algún momento de la infancia. ¿Por qué? Porque puede ser historia clínica, examen físico, electrocardiograma normal, las anomalías coronarias, que están bien descritas y no en baja frecuencia dentro de la causa de muerte súbita, pasan desapercibidas. Con lo cual, yo personalmente, a esta edad, un electrocardiograma y un ecocardiograma en algún momento de la infancia, yo personalmente lo hago. Ahora, si yo se lo hice a los 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, hasta los 12, 13 años, hasta que pegue el estirón, digamos, el pico puberal, no va a cambiar. Con lo cual, uno solo ahí ya sí nos alcanza. ¿Qué pasa con el postpuber? Ahí entran más de las causas de muerte súbita. Con lo cual, ahí tengan lo que tengan previo en la etapa postpuberal, un electrocardiograma, aparte de, obviamente, de examen físico, de toda la consulta, un electrocardiograma y un ecocardiograma, yo los indico. ¿Por qué? Porque además de esto, el mismo concepto de las anomalías coronarias, ahora vamos a ver. Tenemos que controlar esto que hablábamos de las adaptaciones cardiológicas al ejercicio, que es el corazón del deportista. Entonces, dicho esto, tenemos que ver el entrenamiento. Entonces, hay un montón de definiciones, que es recreativo, se habla de horas, de intensidad. A mí, personalmente, en el consultorio, esto es lo más práctico que me resultó para dividir el tipo de deporte. Deporte recreativo, van, juegan, hacen 1 o 2 veces una escuelita, tranquilos, se divierten. El deporte federado, hockey, rugby, básquet, vóley, hay muchos deportes que hacen 2 veces por semana, a veces una, depende cuál, 1 hora y media o 2 horas, y después juegan los fines de semana. Ahora, estos deportes federados, cada federación tiene todos sus conceptos que piden. Para mí la de rugby es la más atinada, que en los M15 piden todo esto que estamos hablando, electro y ecocardiograma. Y en su momento post-COVID pedían un electro post-COVID. Pero
en general las federaciones tienen su propio protocolo. Y el deporte de élite ya es los deportistas que le dedican 4, 5 veces por semana, 3, 4 horas, y además el fin de semana, con una carga mucho mayor de entrenamiento. Entonces, sabemos los millones de beneficios de actividad física, pero sabemos que la actividad física intensa puede llevar algunas alteraciones, va a adaptar el corazón, va a dilatar el corazón, en general eso es reversible, no pasa nada, pero se está viendo, se discute si no hay inducción de arritmias, porque a veces cuando dilatan más de 70 milímetros pueden llegar a haber zonas de fibrosis que lleven alguna arritmia. Se habla de si hay una miocardiopatía inducida, no lo vamos a ver nosotros en pediatría, lo verán ustedes en los de adultos, ¿no? O si hay mucha dilatación de la aurícula por esta adaptación del corazón, que no haya una fibrilación. Entonces, esto es un cuadrito que deben haber visto ya seguido, que es el corazón de atleta. El corazón de atleta, hay un momento que tenemos estas zonas grises en donde se superpone con la miocardiopatía hipertrófica, dilatada, miocardio no compacto y la displasia ritmogénica, ¿no? Y este es el motivo por el que yo incluyo en la etapa postpuberal, además de las causas de muerte súbita, es para ver si hay corazón de atleta, porque el corazón de atleta hay que controlarlo. Entonces, resumiendo, en la infancia, historia clínica, examen físico, electrocardiograma, o podemos discutir el Doppler. A mí me gusta tener un Doppler durante la infancia, ¿por qué? Porque en esta edad, obviamente no voy a ver todas las causas, pero sí voy a ver con qué corazón nacieron. ¿Hay cardiopatía congénita? Bueno. Y en la etapa postpuberal, incluir el ecodoppler por todos los motivos que dijimos, por las causas más frecuentes de muerte súbita y por el corazón de atleta. Entonces, cuando vamos a dar el certificado, vamos a decir, condiciones cardiovasculares de realizar actividad física recreativa acorde a sexo y edad, y lo mismo con el competitivo, actividad física competitiva acorde a sexo y edad. Acuérdense de estos espacios cardioseguros, ¿sí? Son elementos humanos y materiales necesarios para asistir a una persona. Tiene que haber personal entrenado, tiene que haber un DEA, y tiene que estar al alcance. ¿tá? Acuérdense que por cada minuto que pasa sin reanimar se reduce un 10% de probabilidad de sobrevida. Bueno, esto es ley nacional, pero se reguló recién hace un año. Vamos a ver si ya hay muchos lugares que tienen, porque no es solamente canchas de fútbol, sino son los espacios cardioseguros, pero bueno, todavía tenemos un largo camino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Realizaremos las preguntas al finalizar las dos disertaciones. Vamos ahora a la disertación de Ezequiel. Ezequiel, ¿estás preparado? Sí, sí, ahí ya vamos a compartir pantalla. Bueno, ante todo, gracias Juan y gracias Mariana. A ver, vamos a compartir. Ahí está. A ver. Así podemos poner modo presentación. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, bueno, como dijo Mariana, yo hace un tiempo ya que me encargo en el hospital del área de ergometría, y como tal, respecto de lo que son las cardiopatías congénitas, preferentemente siempre han surgido muchos interrogantes y muchas cosas para marcar, ¿no? Porque se han visto muchas recomendaciones para este tipo de pacientes que en general suelen ser restrictivos, no solamente de médicos tratantes, sino también digamos, del mismo paciente o de su entorno por ciertos temores que son obviamente lógicos, pero bueno, la idea es aportar algunas herramientas que puedan ser de utilidad, como para que los pacientes puedan con confianza hacer actividad física, que es muy importante. Entonces, como para iniciar, hay una premisa que para mí es la más importante de todas, que en realidad quizás debiera estar en las conclusiones, pero me parece bien traer la colación desde el principio, para que quede claro ya de entrada, que después vamos a ver igualmente que
lo vamos a ir viendo con detalle, que todos los pacientes con cardiopatías congénitas, todos, no solo con cardiopatías congénitas, también con arritmias, con miocardiopatías, pueden y deben realizar algún tipo de actividad física. Después veremos en qué condiciones, qué tipo de actividad física lo veremos para cada caso particular. Pero es muy importante esta premisa, más que nada porque hay mucha tendencia a hacer menos de lo que realmente deberían poder hacer. Entonces, está bueno poder aclararlo. Y ahora, ¿por qué es tan importante hacerlo? Bueno, un poco Sol ya estuvo hablando de esto, pero hay muchos beneficios sobre la actividad física, no solamente sobre la salud cardiovascular en sí, sino también hay muchos beneficios sobre otros órganos inmunológicos, también sobre la parte psicosocial, la parte cognitiva, o sea, hay muchos beneficios, muchos. Pero una de las cosas a tener en cuenta es que, sobre todo cuando el paciente con cardiopatía va creciendo, ahora, bueno, hay muchísimos avances en las técnicas de tratamiento y de seguimiento, incluso en exámenes complementarios que les hacemos a los pacientes con cardiopatías congénitas, que hacen que estos pacientes ya lleguen a la adultez, ya cada vez más llegan a la adultez. De hecho, hay una nueva especialidad, una relativamente nueva especialidad, que es las cardiopatías congénitas del adulto que siguen estos pacientes, y justamente por ser adultos como tales, tienen un riesgo muy similar respecto de los adultos sanos para exponerse a otros factores de riesgo cardiovascular, como ser las dislipidemias, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, que no son menores. Entonces, por eso si bien uno lo va a personalizar según cada paciente, la realización de actividad física es muy importante de todo punto de vista. Como dije hace un rato, los beneficios son muchos sobre la performance, sobre la capacidad funcional del paciente, que no es solamente la parte cardiovascular. La parte cardiovascular es una de las patas que tiene. Obviamente hay pacientes que tienen una capacidad funcional bastante limitada y que por ahí no les va a dar para hacer deportes con mucha carga dinámica quizás, pero sí mejora y mucho la parte respiratoria y la parte del desarrollo muscular, que son otras de las dos patas de la actividad física que pueden hacer que el paciente tenga una calidad de vida un poco mejor. Ni hablar de los beneficios inmunológicos en el desarrollo cognitivo y sobre todo el bienestar psicosocial, sobre todo en la edad pediátrica, porque en el chico, en el adolescente y adulto también, pero especialmente en el chico, el deporte es una herramienta muy útil, no solo para todo lo anterior que hablamos, sino también para inclusión grupal, pertenencia a diferentes grupos. Entonces, que puedan participar va en contra del aislamiento al que tienden estos pacientes cuando dejan de hacer actividad física. Entonces, para poder tener una idea más o menos de cómo abordarlo y qué es lo que podríamos llegar a indicar o qué es lo que podríamos llegar a aconsejar, hay que diferenciar entre lo que es deporte recreativo y deporte competitivo. El deporte recreativo, como para repetir algunos conceptos, en general es solo con fines lúdicos, si bien puede haber entrenamientos frecuentes y quizás algún torneo, ese tipo de cuestiones, pero en general es con fines lúdicos y la intensidad no suele superar a la deseada, con lo cual es simplemente para mantener el cuerpo saludable y con fines que no son los del deporte competitivo. El deporte competitivo, puntualmente, la gran diferencia es que la intensidad es superior a la deseada en general, implica entrenamientos muy frecuentes y siempre está el objetivo superador. Hay que superar al rival porque hay consecuencias, tanto deportivas, profesionales, también en el caso de los profesionales, económicas o sociales. O sea, hay sí o sí un objetivo superador y por ende hay otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces, eso es importante. En general, el deporte competitivo suele ser no patrimonio, pero en general de adolescentes y de adultos jóvenes, y el deporte recreativo en todas las edades, preferentemente también en los más chicos. Ahora, teniendo en cuenta la definición entre lo que es recreativo y lo que es competitivo, una de las cosas más importantes, según cada caso puntual, si bien la mayoría pueden hacer actividad libre en general, pero en cada caso puntual uno va a, sobre todo para intentar ver si va a poder tener beneficios sobre la salud, la intensidad de la actividad física tiene que ser por lo menos moderada. O sea, después, entre moderada o vigorosa, veremos qué es lo que el paciente puede hacer. Pero hay algunos tips como para poder diferenciar una de otra. En general,
lo que decimos ahí, bueno, están especificados los METs, que es una equivalente de cómo aumenta el consumo de oxígeno respecto del reposo. En general, la intensidad física moderada lo triplica a sextuplica el consumo de oxígeno basal de reposo, y la actividad física vigorosa es 6 veces o más. Obviamente, si bien es diferente la medida, pero en los dos casos aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y hay sudoración, a veces bastante sudoración, sobre todo en la actividad física vigorosa, pero hay un tip que para el paciente es fácil reconocer, y en el caso de que no pueda hacer actividad vigorosa, sabe que llegado a ese punto tiene que parar o regular. La actividad física moderada tiene una característica que es la posibilidad de, si bien obviamente está aumentada la frecuencia cardíaca y respiratoria y el paciente está con sudoración, puede hablar o decir palabras sin sensación de falta de aire. Eso para el paciente es muy importante que lo sepa. Si no puede decir palabras o siente falta de aire al hacerlo, ahí ya estamos en intensidad vigorosa, y en pacientes que tienen una repercusión de su cardiopatía, que en general suele ser, digamos, severa o moderada severa, ya sabe que si llega a intensidad vigorosa debe parar. Entonces, como un tip para indicar al paciente, relativamente fácil de reconocer para su familia también. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Que bueno, esto ya lo dijo Sol, las recomendaciones de la OMS en 5 a 17 años, 60 minutos de actividad física diaria de intensidad moderada o vigorosa, y la idea es llegar en lo posible a esta recomendación, por lo menos en la intensidad moderada. Obviamente la vigorosa dependeremos según el caso. Después, en menores de 5 años, son entre 2 y 3 horas distribuidas en todo el día de juego libre, que pueden ser, bueno, trepar, correr, saltar y varias maneras. Pero lo más importante es el grupo de 5 a 17 años. Entonces, hay diferentes trabajos sobre este tema que también están de acuerdo con estas recomendaciones y lo han especificado. Acá las mismas recomendaciones de la OMS, 60 minutos de actividad física por día. También esto lo dijo Sol, hablando más de 2 días por semana sobre actividades de desarrollo muscular. Obviamente, para el caso de las cardiopatías hay algunas especificaciones. Obviamente uno va a tratar de limitar el tipo de ejercicio según el componente dinámico o estático que tengan, después lo vamos a ver, o los deportes competitivos, pero una aproximación para los casos específicamente con cardiopatía congénita es ver que el riesgo de muerte súbita en general no está tan aumentado en los pacientes, en este grupo de pacientes en sí, sino más en otras, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, las anomalías coronarias, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el QT largo o el Brugada. Entonces, en esa dirección, bueno, siempre ¿cuál es el mayor miedo? Digamos, la probabilidad de muerte súbita. La probabilidad de muerte súbita, bueno, son eventos de relativamente baja frecuencia en atletas. En general se habla, depende de la serie, pero se suele decir que más o menos anda entre 1 en 60.000 y 1 en 200.000 atletas. En general, en los casos con cardiopatías congénitas, como muchos siguen algunas recomendaciones, digamos, la probabilidad de muerte súbita es un poquito más alta, pero no muy distante de lo que es la población general. Sí, mucho más frecuente en otras cardiopatías, que son las que hablábamos recién, en otras cardiopatías que son estructurales o canalopatías, como el QT largo, el Brugada, y bueno, las estructurales miocardiopatías hipertrófica, miocardiopatía dilatada, miocarditis, o displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, en general, lo que podemos decir es que la gran mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas en general pueden hacer una actividad muy parecida, si bien en cada caso hay algún tipo de restricción, pero la mayoría pueden hacer actividad muy parecida a la que hacen los chicos sanos. Bueno, esto es para mostrarles un poco que, yendo a la problemática de lo que es la falta de actividad física en muchos pacientes cardiópatas, lo que podemos ver es que en una evaluación de pacientes, en un grupo de pacientes que son sobre todo las barras de la izquierda, lo que podemos ver es que hay muchos pacientes que antes de la evaluación cardiológica, llamativamente la mayoría no tenían interés en hacer actividad física. Incluso habían algunos pacientes abajo que tenían prohibida médicamente la actividad. Entonces, luego de realizar la evaluación cardiológica, las recomendaciones que hubo que hacer,
en las barras de la derecha vemos que prácticamente ningún paciente estaba desinteresado, o sea, todos empezaron a hacer actividad física en mayor o menor medida, la mayoría sin limitaciones, y ningún paciente tuvo contraindicación médica. Con lo cual, evidentemente, es un problema que no es solo del paciente y de su entorno, sino que también muchas veces de las recomendaciones que damos en el consultorio. Hay muchos trabajos también en la misma línea en otros lugares del mundo. Esto es para comparar que los pacientes con control, que son los sanos, tienen un promedio, por ejemplo, de 3 o 4 días por semana de actividad, y los pacientes con cardiopatías congénitas en general suelen tener 2 o 3 días por semana de actividad, tienen menos, y lo llamativo es que estas líneas, la celeste, la azul y la gris, que muestran las cardiopatías leves, moderadas o severas, son muy parecidas. Es decir, los pacientes con cardiopatías con repercusión leve hacen la misma actividad que los pacientes con cardiopatías severas. Cuando ya, bueno, por la literatura sabemos que los pacientes con cardiopatías leves pueden hacer actividad muy similar a la población general. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen negativamente? Bueno, hay muchos. La edad y el sexo es uno de ellos. En general, los adolescentes suelen hacer poca actividad, o menos que los chicos más chicos. Después, bueno, el número de intervenciones no es un tema menor. Los que tienen más intervenciones hay ciertas restricciones que se les dan. Factores demográficos como residencia en zonas alejadas y demás, falta de interés es algo muy común, pero eso se puede abordar en el consultorio con las recomendaciones. La actividad física en padres o hermanos, uno tampoco puede exigir cosas que la familia por ahí no está de acuerdo o no quiere, pero es cosas que uno habla en el consultorio también. Y obviamente algo que tenemos que abordar y que sí podemos modificar nosotros son las recomendaciones restrictivas de los médicos tratantes. Entonces, nosotros en general en los controles de pacientes con cardiopatías, nosotros lo que hacemos es hacer, obviamente, como todo control, la anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma, el ecocardiograma Doppler color, bueno, que son estudios que son de rutina en pacientes con cardiopatías congénitas, y lo que hablábamos antes de la ergometría. La ergometría, en general hay dos tipos. En general, la ergometría común, que es donde uno mide la frecuencia cardíaca, la presión arterial con el esfuerzo, y el electrocardiograma, que sirve para, por ejemplo, ver la respuesta de la presión, por ejemplo, en pacientes coartados, o la aparición de arritmias en algún momento del ejercicio, o bien evaluar pacientes con arritmia y ver en qué momento la arritmia tiene comportamientos benignos o no. Pero fundamentalmente lo que hablamos de ergometría con consumo es importante también para detectar factores de riesgo. Es muy importante porque es una medición directa de la capacidad funcional. Nosotros la ergometría con consumo la hacemos con una mascarita, con la turbina que mide los gases inhalados y exhalados, lo mismo los volúmenes de aire, y nosotros vemos la respuesta de la presión, de la frecuencia cardíaca. Si es menos del 85% del máximo para la edad, es insuficiencia cronotrópica, eso es muy común en pacientes cianóticos. La aparición de arritmias, que eso hay que ver en qué momento suceden, o si el paciente con arritmias previas tiene comportamiento benigno con el ejercicio, esas son las dos cosas importantes. Y el consumo, que es desde el inicio hasta el ejercicio máximo, ver cómo va aumentando el consumo hasta llegar al pico, que tiene valores de referencia según cada patología, que son diferentes obviamente a los de las personas sanas. Entonces, igualmente yo voy a hacer una aclaración respecto de esto después, porque la ergometría obviamente nos están escuchando de todo el país, y hay que adaptarse un poco también a las realidades de otros lugares. Nosotros contamos con estos métodos, pero hay zonas del país que por ahí no tienen ergometría, entonces ahora vamos a dar algunas consideraciones para eso. Entonces, dicho esto, cuando nosotros tenemos al paciente evaluado con estas herramientas, vamos a dividir a las cardiopatías en repercusión leve, moderada o severa. Esto es muy importante, porque esto es lo que nos va a definir hasta dónde puede dar el paciente. En general, las cardiopatías leves son cardiopatías simples que se han operado y han tenido buen resultado, o han quedado con lesiones residuales por ahí leves, valvulopatías leves o coartación de aorta leve. Son las cardiopatías más frecuentes, digamos. En el otro extremo tenemos las cardiopatías severas, como por ejemplo los ventrículos únicos, los traspuestos con switch atrial, o bien los Fallot con insuficiencia pulmonar severa con mucha repercusión, los hipertensos pulmonares. Y en el medio están los moderados,
que son, por ejemplo, los FALOT, que la insuficiencia pulmonar es leve, o por ahí moderada o severa, pero sin tanta repercusión funcional. Pero bueno, independientemente de esto, hay cierta flexibilidad porque hay pacientes que en su evolución pueden tener repercusión moderada y pasar a repercusión severa, y viceversa también, según cómo vayan con el seguimiento con el tratamiento. Para tener alguna idea de los deportes, de los tipos de deportes que uno puede llegar a indicar, la clasificación de los deportes, digamos, los divide según el componente dinámico o el componente estático. ¿A qué me refiero con esto? El componente dinámico tiene que ver con movimientos musculares de grandes grupos musculares repetitivos que generan grandes movimientos. En general, bueno, los que tienen más componente dinámico son, bueno, el fútbol, el básquet, el tenis, todos los más conocidos, que tienen mucho componente aeróbico. Entonces, esos deportes para mejorar la capacidad funcional son muy importantes. Bueno, natación, por supuesto. Son muy importantes, lo que pasa es que, bueno, hay que ver si amerita alguna limitación, sobre todo en pacientes con baja capacidad funcional o con disfunción ventricular, por poner algún ejemplo. Y el otro componente es el componente estático, de bajo, moderado o alto, que son los movimientos musculares de grupos más pequeños y que en general tienen más componente de aumento de tono muscular. Son los ejercicios de musculación, por ejemplo, el fisicoculturismo, el windsurf, el atletismo, karate, gimnasia, todos esos que tienen mucho desarrollo muscular. El tema con esto es que el componente estático lo que hace es aumentar un poco la poscarga ventricular, con lo cual hay que tener especial cuidado o especial atención en pacientes, por ejemplo, con valvulopatías obstructivas o hipertensos sistémicos o pulmonares, como ir aproximándonos. Entonces, volviendo al tema del principio, todos los pacientes con cardiopatías pueden realizar actividad. La actividad física, lo ideal es considerarla según cada caso, primero categorizando la cardiopatía y en base a eso considerar o no las limitaciones. En el seguimiento puede pasar que uno se vuelva más permisivo si el paciente mejoró o al revés. O sea, no es siempre igual para cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Una vez que nosotros catalogamos al paciente digamos, su cardiopatía con repercusión benigna, leve, moderada o severa, en general benignas o leves no hay mucha diferencia, pero como podemos ver, el deporte recreativo o el deporte de competición, ya sea ligero, moderado o intenso, pueden hacer sin ningún tipo de problema. Obviamente en las cardiopatías leves, depende del caso, uno puede realizar una ergometría, pero en general prácticamente todos pueden hacer actividad, tanto recreativa como competitiva, sin problema. El caso de las moderadas o severas, fíjense que tanto el deporte recreativo ligero como el moderado lo pueden hacer sin problema. Esto está en discusión, en general ya se están siendo más permisivos con respecto al deporte moderado, porque la idea es alcanzar las recomendaciones de la OMS y tratar de que el paciente sienta los beneficios de la actividad física. Entonces, en general se pueden hacer los que tienen cardiopatías moderadas o severas, deporte recreativo hasta intensidad moderada. Y ahí es donde viene el tip que yo les decía al principio, que es ver si el paciente es capaz de reconocer cuando empieza a sentir falta de aire al decir palabras. Si se puede reconocer eso, sabe que tiene que parar. Y obviamente, como ya hay cierta permisividad con este tipo de deportes, los recreativos ligero y moderado, sobre todo para las zonas donde no hay ergometría, que son muchas en el país, uno podría no incluirlo dentro del screening general, sino que le aconseja actividad física, recreativa, de intensidad moderada, es decir, no extenuante. Y obviamente va a limitar, sobre todo en las severas, lo competitivo. Después, sobre todo, en general, uno limita los dos componentes. Si tiene que hacer actividad ligera o moderada, uno limita según cada caso digamos, el componente estático o dinámico, pero obviamente hay cardiopatías que uno va a limitar más uno u otro, que lo que hablábamos antes. Por poner algunos ejemplos, para que se entienda de cosas que vemos en el consultorio en general, un caso típico es el de la tetralogía de Fallot operada, es una cardiopatía muy común. La limitante es la insuficiencia pulmonar o la estenosis pulmonar residual, pero en general la insuficiencia pulmonar. Y la insuficiencia pulmonar, según el grado, puede haber repercusión, tanto severa como moderada, ¿sí? Por ejemplo, el paciente con insuficiencia pulmonar severa,
con mucha repercusión, disfunción ventricular o arritmias severas en el esfuerzo, o capacidad funcional muy baja, obviamente va a entrar en el cuadro de la repercusión severa y va a poder hacer actividad recreativa hasta intensidad moderada, con algunas pautas para que el paciente lo pueda regular, lo que llamamos actividad autolimitada. Y después, el paciente con capacidad funcional acorde a patología o respuesta de la frecuencia acorde, sin arritmias, una capacidad un poco más cercana a lo esperable, ya pasamos a repercusión moderada y va a poder hacer recreativos sin problema, ligero y moderado, y algunos competitivos, sobre todo los que tienen baja carga estática o baja carga dinámica. Un caso también muy común es el de las estenosis aórticas, que es las cardiopatías obstructivas izquierdas son los que en general uno más tiene cuidado, pero en general las pacientes con estenosis aórtica leve sabemos que pueden hacer actividad, digamos, tanto recreativa como competitiva, muy similar a la población general. De todas maneras, bueno, si los que tienen estenosis aórtica leve, en algunas series indican ergometría, en general hay mayor permisividad con eso. Sí, bueno, obviamente si el paciente tiene estenosis aórtica moderada o severa, ¿no? La estenosis aórtica severa, si es sintomática, obviamente no, digamos, la actividad va a ser autolimitada hasta donde el paciente pueda. Si bien uno le da los diferentes tips de qué es moderado y qué es intenso, hasta donde el paciente de eso se lo autolimita el paciente mismo. Y si la severa es asintomática o la estenosis aórtica es moderada, según los resultados de la ergometría. Si la ergometría no da cambios significativos en el electro, que es lo que solemos esperar, infradesnivel del ST o trastornos de la repolarización, podría llegar a entrar dentro de los moderados y hacer actividad recreativa ligera o moderada, y algunas de las competitivas con baja, digamos, carga estática o dinámica. Y si hubiese trastornos en el electro, una estenosis aórtica moderada, obviamente va a ser autolimitado, con algunas pautas de alarma. Lo mismo pasa con los ventrículos únicos. Esos también son casos, digamos, que suelen tener bastante repercusión. En general, los ventrículos únicos con Fontan que andan bien están con consumos arriba del 50% y una capacidad que es, digamos, como capacidad funcional esperable. Estos pacientes que andan bien pueden entrar dentro de las cardiopatías con repercusión moderada y hacer el deporte recreativo hasta intensidad moderada, y algunos competitivos de baja carga estático-dinámica. Y bien, los pacientes que están muy comprometidos, que tienen consumos por debajo del 50% o tienen arritmias severas o mucha incapacidad funcional, hacen solo recreativo ligero hasta intensidad moderada. Respecto de los pacientes con miocardiopatía, en general, muchas de las miocardiopatías, bueno, la hipertrófica de la cabeza, después la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, se manejan más o menos igual. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, si bien hay algunos criterios que son de riesgo para muerte súbita, como por ejemplo, bueno, la historia familiar de primer grado de muerte súbita por miocardiopatías, o que haya tenido síncopes o una hipertrofia ventricular más de 30 milímetros, o aparición de arritmias, por ejemplo, o algunos aspectos de la resonancia, lo que se sabe es que, en general, con el esfuerzo, ya la miocardiopatía misma, el disarray de las fibras musculares, hacen que ya sea un sustrato ritmogénico per se. Con lo cual, no hay tanta permisividad con estos pacientes. Lo que se sabe hasta hoy es que, según la American Heart Association, los pacientes que tienen genotipo positivo para miocardiopatía hipertrófica por antecedentes familiares, pero sin expresión clínica ni en el eco ni en la resonancia, y familiares que no han tenido muerte súbita, pueden hacer actividad de todo tipo. Eso es lo que dicen los americanos. Los europeos son un poco más restrictivos respecto sobre todo de la actividad competitiva. Lo más aceptable es que pueden hacer todo tipo de deporte. Ahora bien, los que tienen expresión clínica y en imágenes, solo deportes competitivos de bajo componente dinámico y estático, los que llamamos tipo 1A en general, pero lo más importante es que entra dentro de las cardiopatías que uno podría decirse repercusión severa, es decir, deporte recreativo ligero o moderado, no vigoroso. La actividad que pueden hacer es no extenuante, y generalmente los deportes competitivos más conocidos no lo pueden hacer, solo los que tienen intensidad baja. Respecto de las arritmias, bueno, depende de cada caso particular, porque es un grupo muy heterogéneo, pero por ejemplo, el Wolff-Parkinson-White
nosotros necesitamos la prueba de esfuerzo porque vemos la patente de preexcitación desaparece en el esfuerzo máximo, según el comportamiento y las características fisiológicas de la vía accesoria. Si desaparece en el esfuerzo es de bajo riesgo, entonces pueden hacer todo tipo de actividad. Si no aparece o aparecen arritmias, es un paciente que hay que tratarlo y hacerle la ablación. Pero hay que, en principio, sacarlo del deporte competitivo para empezar. Los pacientes con bradicardia sinusal o bloqueo de primer grado, en general la primera causa es hipertono vagal y es benigno, pueden hacer actividad sin restricción. Lo mismo pasa con los bloqueos AB de segundo grado, sobre todo los tipo 1 en general, siempre y cuando en la ergometría tengan respuesta cronotrópica adecuada. Pero en general la gran mayoría los tiene porque la causa también es el hipertono vagal y pueden hacer deporte sin problemas. Las extrasístoles en general desaparecen, la mayoría de las veces suelen desaparecer con la ergometría, con lo cual muchos de estos pacientes tienen bajo riesgo y pueden hacerla. Los únicos casos que uno tiene que estudiar más profundamente es, sobre todo si con el esfuerzo aparecen formas complejas como duplas o aparecen tiras de taquicardia ventricular o supraventricular según el caso. En ese caso sí uno tiene que estudiarlo y sacarlo de la actividad competitiva. Lo mismo pasa con la taquicardia ventricular no sostenida, que bueno, muchas veces pasa, al igual que en las extrasístoles, que la TB no sostenida no la hace con el esfuerzo, si no es catecolaminérgica, en algunos casos sí, pero en general si desaparece con el esfuerzo pueden hacer algún tipo de actividad. Si aparece o empeora con el esfuerzo o aparece con el esfuerzo y necesitan medicación, solo bajos componentes estático y dinámico, como hablamos para el caso de la miocardiopatía hipertrófica. Como cosa breve, hablando de coronariopatías, especialmente de coronariopatías adquiridas, vemos muchos casos de Kawasaki. Hay una clasificación de Newburger que habla de que los pacientes que tuvieron Kawasaki, obviamente los que no tuvieron anomalías o tienen ectasias transitorias, que son prácticamente parecidos a los que no han tenido anomalías, tienen permitido todos los deportes, aún con aneurismas pequeños o medianos que son hasta 6 milímetros. Esos pacientes, como tienen menos riesgo antes de los 11 años, tienen permitidos todos los deportes. En mayores de 11 años, ya según 6, que es la referencia de la ergometría, en esos pacientes hay que hacer ergometría y si no tienen alteraciones también pueden hacer todos los deportes. Si tienen alteraciones en el electro, se limitará a deportes solo recreativos a intensidad moderada o bien deportes competitivos de bajo componente estático y dinámico. Y lo mismo para los que tienen aneurismas grandes o obstrucción, pero fundamentalmente, como son pacientes que en general tienen tratamiento antiagregante o anticoagulante, pero en general es antiagregante, no se recomienda los deportes de contacto. Entonces, finalizando como empezamos, como pueden ver, todos los pacientes, independientemente de su gravedad o de su repercusión, pueden hacer actividad física, al menos hasta intensidad moderada, todos, ¿sí? Entonces, todos deben hacer actividad. Por los beneficios que hablamos, que son muchos, los pacientes con cardiopatías congénitas tienen tasas de arritmias y muerte súbita durante el esfuerzo que en general son bajas, no así los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica y canalopatías. El tipo de actividad se aconseja en forma personalizada según la cardiopatía y cada grado de severidad y según aparezcan pautas de alarma o factores de alarma, como por ejemplo dolor precordial, disminución de la capacidad funcional, mareos y demás, la reevaluación considerará si se puede continuar con el mismo plan después de revalorarlo o agregar alguna limitación. Pero en general no aconsejamos la prohibición porque los beneficios son muchos y sobre todo en la edad pediátrica es muy importante porque previene de muchos factores de riesgo, incluso si la actividad física se hace desde edades tempranas y tiene muchos beneficios no solo en la edad pediátrica, sino también en proyección a la adultez. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Excelente la presentación, excelente las dos presentaciones. Nos quedan unos minutitos como para algunas preguntas. Voy a leer algunas de las preguntas del chat. Una de ellas dice: hola, ¿qué tal? Quería consultar sobre el síndrome de repolarización precoz. Entiendo que es una entidad del ritmo benigna. Si tendría que tenerse algunos recaudos en la actividad física es la pregunta. Y todo esto en pacientes sin alteración estructural. Muchas gracias. Además hay, para aclarar, muchos comentarios de felicitaciones y que van a poder ir leyendo los disertantes seguramente en este ratito. Sol, no sé si querés contestar vos. Está silenciada, Sol.
Sol, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Ay, que Ahora estoy sí. entre la compu y el celu. Ahora sí. Sí, ahora sí. Un poco repolarización precoz, fuera del deporte en niños es normal, es común. Digamos que la repolarización precoz lo vemos en toda la infancia y en los deportistas, y es absolutamente benigna. Y obviamente la forma de máxima expresión, que es el brugada, hay que descartarla, por supuesto, pero tiene sus características propias y nada, que los adultos ya lo ven hasta más que nosotros. Así que la verdad que todo paciente con repolarización precoz no hacemos nada. En la edad, a la edad que vemos nosotros, ¿tá? Después de los 16 o 18 años, con ese gris eran los de adultos. Bien. Ezequiel, una pregunta. ¿Cuánto tiempo después de operado un paciente con cardiopatía puede volver a realizar actividad física deportiva, ya sea competitiva o recreativa, ¿no? Bueno, eso está en discusión. En general, para la actividad, independientemente del tipo de cirugía, porque no es solo la cirugía en sí, sino, bueno, la cicatrización del esternón, de partes blandas, hay un montón de cuestiones. En general, lo que se dice es que para la actividad competitiva, con un periodo de tiempo de 6 meses, es seguro. Antes de los 3 meses, para la actividad recreativa, en general hay ciertas limitaciones porque, bueno, el tipo de ejercicio que hacen, la fuerza que hacen, el contacto que tienen. Obviamente en el colegio es un tema el tema del contacto, porque, viste, o sea, ya sabemos cómo es, que sobre todo en los recreos que van de un lado para el otro se golpean, se caen. Entonces, en general, nosotros, y lo que se dice, lo que está en la bibliografía más aceptado es a partir de entre los 3 y los 6 meses está bien. Ya podrá empezar de a poco con lo recreativo, pero para lo competitivo 6 meses seguro. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas tardes, felicitaciones a ambos disertantes. En pacientes con síndrome de Marfan y aneurisma de la raíz de aorta, ¿qué tipo de ejercicio recomiendan y hasta qué intensidad? Bueno, es una buena pregunta por el riesgo de disección, ¿no? Obviamente, como son pacientes que independientemente de la dilatación de la raíz aórtica, del grado que tengan, ya tienen enfermedad de la pared, con lo cual el riesgo de disección existe. Entonces, en general lo que se recomienda, por lo menos toda la bibliografía habla de ciertas restricciones, sobre todo para la actividad competitiva, y la actividad recreativa hasta intensidad por lo menos moderada. O sea, es como si está dentro de las causas de muerte súbita comunes, que bueno, Sol la estuvo mostrando, y por eso tratamos de limitar la intensidad por lo menos hasta moderada. Después, bueno, se verá cada caso particular. Excelente. Bueno, para Sol, acá hay una pregunta, dice, si podrías repetir, Sol, ¿cuándo harías el primer examen preparticipativo deportivo y cada cuánto? Básicamente resumir, ¿en qué edades y qué le hacemos a cada uno, Sol? Mira, no hay un cuándo. La realidad es que siempre se dispuso acá, y estamos muy acostumbrados, que al ingreso escolar, como para los 6 años, es muy común acá pedir un screening preparticipativo. La realidad es que a esa edad, teniendo uno en todo lo que habíamos hablado antes, durante toda la infancia no va a cambiar, así sea los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, cuando sea que los manden. Lo que sí es importante y tener en cuenta, este es un país en donde el 60% no tienen acceso a tienen hospital público, no es tan fácil llegar, entonces nos pasa mucho, y incluso en privado los turnos son muy a largo plazo, y nos pasa mucho que no los dejan hacer actividad física hasta que no los vea el cardiólogo sin tener nada para quedarse tranquilos. ¿Por qué? Porque se dice que a los 6 años tienen que tener. No hay una edad. Tener por lo menos, un electrocardiograma durante la infancia, y sí, después del pico, de la etapa postpuberal, ahí sí, a todos. Y después va a depender del tipo de deporte y lo que hagan, si va a ser recreativo o no, por supuesto, ¿no? Claro, eso es importante, si se me permite el comentario. Lo que vos dijiste de que a veces pasa que hay chicos que por ahí no hacen nada de actividad física hasta que no los ve el cardiólogo. Eso es algo muy común, y tenemos que abordarlo y tratar de dar algunas herramientas, porque como vimos, los pacientes, aún con cardiopatía, aún con repercusión severa, todos hacen actividad física, deben hacer, y en forma segura. Entonces,
todos siempre tienen que hacer. En todo caso, harán no extenuante, si hay alguna duda, o por lo menos lo recreativo, hasta que lo vea el cardiólogo, pero todos deben hacer, todos. Eso es muy importante también, marcarlo. Uno no deja a casi nadie sin actividad física. Después se prescribirá la intensidad, tal cual. Sí, creo que incluso el pediatra, no el cardiólogo infantil, sino el pediatra, tiene que tener en claro que si es su paciente de seguimiento habitual, es un niño sano al que sigue desde siempre, sin factores de riesgo y sin problemas, sin antecedentes familiares, sin una historia clínica positiva, con un examen físico normal, la actividad física recreativa, escolar, habitual, la realidad es que uno no puede negarle a ningún niño jugar, con lo cual la actividad física recreativa, el pediatra la puede autorizar, obviamente si quiere estar más seguro y tranquilo puede decir apto físico transitorio hasta evaluación por cardiología, pero la verdad es que la actividad física recreativa no se le puede negar a ningún paciente. Sí, creo que ese es un concepto fundamental. Totalmente. Bueno, sigo con las preguntas. Bueno, acá hay una pregunta, dice, en el niño prepuber con indicación de salbutamol 30 minutos antes de la actividad física, ¿es necesario algo para el examen físico y el electro para un apto físico? ¿Cómo? No entendí. Eso es para el asma inducido por ejercicio. Me imagino que sí. No la leí, ¿vale? Por lo que entiendo es eso, que es un niño prepuber con indicación de salbutamol 30 minutos antes de la actividad física, si es necesario algo más que el examen físico y el electro para el apto físico. No tiene por qué tener ninguna alteración sobre el corazón. Yo, igual personalmente, un ecocardiograma lo hago por uno reduce el factor error, digamos, y por esto de las anomalías coronarias. Y todo paciente, muy común, los pediatras o los neumonólogos, con todo paciente con crisis de broncoobstrucción, con síndrome de broncoobstrucción, o hiperactividad, como lo quieran llamar, depende, en general pasan por el cardiólogo y tienen una evaluación cardiológica independientemente de la prescripción de la actividad física, con lo cual en general todos ya tienen una evaluación. Exacto. Bueno, acá preguntan, ¿qué pasa con una pregunta de esta época, digamos, post-pandemia? ¿Qué pasa con los pacientes secuelados post-COVID, tengan o no cardiopatía? No sé si hemos visto muchos secuelados post-COVID en realidad. Sí, a mí me pasó, y que es una gran discusión, hay muchos trastornos de repolarización inespecífico. Vimos algunos, no muchos, mentira. Post-COVID inmediato, digamos. Post-COVID inmediato y a veces duraron algunos meses. Yo teniendo ahí sí indico una ergometría con una pseudonormalización, yo los dejo hacer actividad física, mínima duda, se hace una resonancia, pero sin mínima duda. Pero secuelado que hayan tenido una miocarditis, no sé. Sí, en general en pediatría la evolución ha sido leve en la inmensa mayoría, en general no suele haber restricciones, digamos. Sí, los que han tenido miocarditis, claro, los que han tenido el síndrome inflamatorio multisistémico lo han resuelto y han logrado restituciones al íntegro. El que ha hecho compromiso de coronarias o una miocarditis se sigue los consensos de siempre. El COVID simplemente se sumó a la larga causa de virus, nada más. Pero se sigue el consenso de miocarditis y sigue el consenso que es ver de 3 meses. Exacto, en general la American Heart Association hablaba de restricciones, sobre todo los que tuvieron, digamos, enfermedad por coronavirus severa, ¿no? En general los que estuvieron en terapia intensiva, los que tuvieron cuadros severos, sacarlos de la actividad durante 3 a 6 meses y ir evaluándolos en el tiempo. Eso es una si tuvieron compromiso miocárdico, sí. Claro, exacto. Aquí hay 3 a 6 meses, como todos las miocarditis de cualquier virus, no solo COVID. Tal cual. Las preguntas son muchísimas, así que voy leyendo de a poco, perdón. Acá hay una pregunta, dice, si un adolescente llega con índice de masa corporal elevado y alteraciones metabólicas, si lo trato como adulto con estatinas, metformina, o me centro en la actividad física y buena alimentación. Creo que nosotros en general, no sé ustedes, pero Sol y Ezequiel, pero nosotros en general no los medicamos, sino que los derivamos a nutrición, que son los que el servicio que se encarga de estudiar todo lo que es el metabólico. Totalmente. O sea, básicamente... Ellos sí deciden si se medica o no se medica, nosotros nos dedicamos justamente a relevar los factores de riesgo y a indicar la actividad física
y hacer el seguimiento de esos pacientes. No sé ustedes, en su experiencia. Y nosotros prescribimos actividad física, o sea, en base al paciente en general, son pacientes que pueden hacer cualquier tipo de actividad, tratar de que sea regular, les marcamos que tienen que tener constancia, que tienen que tener, porque otra cosa que suele pasar es que el chico se cansa, entonces deja de hacer actividad automáticamente porque le hace mal. No, eso hay que dejarlo claro, el paciente no le va a hacer mal hacer actividad. En todo caso, limitará lo que hace, pero la constancia, el ir, el persistir, eso va a hacer que la capacidad sea cada vez mejor. Pero siempre recomendamos actividad física y, como vos decís, remitir a nutrición, no mucho más que eso. No nos metemos con medicamentos que no manejamos. Y manejamos mucho estilo de vida y tratar de darles un margen de 6 meses, ¿no? Estamos muy incorporados con eso. Bueno, vemos 6 meses y también el estilo de vida. Y un poco eso, todos tienen que moverse. Después uno, en base a, no sé, si hay hipertensión, uno manejará la intensidad que va a hacer, pero todos se mueven, tal cual. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, buenas tardes, paciente con coartación de aorta sin recoartación, pero que presenta hipertensión arterial moderada, tratado. ¿Qué actividad indicaría? Bueno, eso depende en realidad. Nosotros en la ergometría vemos lo que se llama respuesta hipertensiva o no, que es que en general hacen más de 20 milímetros de mercurio de aumento por etapa o sobrepasan el percentil 95 de la TA en el máximo esfuerzo. Si no llegan a eso, pueden hacer actividad normal. O sea, si tienen un ritmo de ascenso, digamos, normal, no hay problema con eso. Si tienen respuesta hipertensiva, bueno, se verá, sobre todo, limitar los deportes que tengan componentes estáticos muy altos, como, bueno, obviamente, los que aumenten la poscarga ventricular, ¿no? La musculación, el gimnasio con los fierros, todo ese tipo de cosas que tratamos de que por ahí quizás el deporte en ese caso tiene que ser más aeróbico. Pero en general, no, como verás, las restricciones no son puntuales, ¿no? Aquí hay otra, dice, para niño con cardiopatía congénita severa, ¿cómo se prescribiría dirigido al profesor de educación física el ejercicio? ¿Utilizan la escala de Borg? No, lo que nosotros hacemos, por lo menos lo que hago yo, es actividad física recreativa, acorde a edad. Siempre aclaramos lo de la intensidad moderada o vigorosa, porque los profesores de educación física lo tienen bastante claro eso. Igualmente, nosotros le decimos tanto a la madre como al chico, si vos te cansás mucho, ves que no podés hablar, no podés, o sea, es mucha la falta de aire que tenés que parar. Nosotros en el hospital tenemos ya armado un papelito, sí, un formulario, que dice que autorizamos actividad física autolimitada, recreativa, sí, no competitiva ni extenuante. Tal cual. La verdad es una frase que nos viene para todos los cardiópatas, para que los dejen hacer la actividad física recreativa habitual de la escuela, no los vuelvan Tal locos, cual. Y después el que realmente quiera practicar deporte, bueno, uno ahí profundiza un poquito más, pero ese es como el básico para esas cardiopatías severas, que realmente, para que el profesor de actividad física entienda, de educación física, que no lo tiene que sobreexigir y que cuando el chico quiera parar, tiene que dejarlo parar, ¿sí? Que sea autolimitado y no exigente. Igual puedo aclarar una cosa, sí, sumar una cosa, sumar. Los niños sanos, por los sistemas energéticos que usan, hacen esto, dan todo, ponen todo, intensidad máxima, frenan, recargan energía y siguen, ya es la modalidad de ellos. Con lo cual el chico con cardiopatía es la misma modalidad que el chico, ellos frenan, recargan energía, usan otros sistemas energéticos diferentes a los de los adultos mientras van madurando, ¿no? Hasta que pegan el estirón, digamos, hasta el pico puberal. Pero un poco como, es parte de los chicos eso también, que no están acostumbrados los adultos, obviamente. Acá hay, no sé si tenemos tiempo de una preguntita más. Dice, si la anomalía coronaria es la segunda causa de muerte súbita, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿El ecocardiograma lo descarta o ergometría? ¿O estamos hablando siempre de un paciente sin síntomas, totalmente asintomático, dice? Y es difícil, son los famosos, los casos difíciles, sí, si los hay. Sí, obviamente el eco puede ver muchas cosas, lo que pasa es que hay montones de anomalías. Nosotros, bueno, la más fácil es el Alcapa, que eso es lo más fácil de ver porque el paciente ya viene con repercusión, ya se ve en el eco, pero hay otras fístulas y demás que muchas veces no se suelen ver, es difícil, sobre todo cuando hay patología obstructiva leve, que en general no se ve ni en el electro ni en ningún... Es complicado, no es fácil.
no es algo fácil, pero sí, en el eco se puede ver, no siempre, pero se puede ver. Si uno tiene alto índice de sospecha, bueno, se hace la angiotac o la resonancia, pero a veces son asintomáticos, no es fácil el tema. No, se habla de un 90-92% de probabilidad de diagnóstico. La realidad es que no todos los ecocardios son óptimos tampoco para ver todo. Eso es Claro. otro plus, digamos. Pero sí, tal cual, es difícil, muy difícil. A ver aquí. Acá hay una pregunta más. No sé si da el tiempo. ¿Cómo se hace el seguimiento de los pacientes con corazón de atleta? Que le han preguntado ya varias veces en el chat. A ver, nosotros, ¿hay corazón de atleta en chicos? Sí. ¿Es bajísima la incidencia? Sí, porque es un resultado de una carga alta de entrenamiento. No, a ver, nosotros vemos mucho más corazón de atleta más dilatado, mucho menos frecuente vemos hipertrófico, hay, pero es mucho menos frecuente. Y son los chicos que hacen entrenamiento de elite. Entonces, claro, me ha pasado tener chicas de 14 años con frecuencias cardíacas entre 30 y 40 y yo las sigo anualmente. Antes no. Yo creo que yo personalmente, corazón dilatado, tener un diámetro diastólico de 60 en un chico de 14 años, 15 años, o una hipertrofia al límite dependiendo del tipo de deporte, por supuesto, pero anualmente, no, antes no. Sí, creo que es algo que se ve un poquito más adelante, ¿no? En adolescentes. Eso lo heredan los de adultos. Exacto, no nosotros. Aquí hay otra pregunta. Cuando un paciente adolescente sin antecedentes familiares de miocardiopatía presenta fenotipos llamativos como hipertrofia de músculos papilares, ligera rigidez ventricular, ¿qué debemos hacer con la indicación de actividad física? Bueno, según las guías americanas hablan de ya cuando hay algún tipo de expresión, ya sea clínica o en imágenes, algún tipo de expresión. No es claro si ya con toda la hipertrofia concéntrica, pero ya cuando hay alguna manifestación ya conviene, porque el sustrato ritmogénico existe y digamos, la muerte súbita es común, entonces ahí ya la actividad física tiene que ser, bueno, como dijimos con muchos de los cardiópatas severos, con intensidad hasta moderada, y los deportes competitivos de bajo componente estático y dinámico, básicamente eso. Pero en general la recreativa, que es lo que más importa, sí, la recreativa hasta intensidad moderada no suele haber problema. O bien, no extenuante, que es lo que dicen ustedes, digamos. La no extenuante, vamos a decirlo así. Bien. En pacientes con doble lesión aórtica, ambas moderadas y dilatación de la raíz de aorta, ¿se prefiere ejercicio estático o dinámico? Bueno, en general es mejor el dinámico, lo que pasa que, bueno, habrá que ver el grado de cada doble lesión para saber si limitamos mucho la intensidad o no, pero en general los pacientes que tienen dilatación de la raíz aórtica o valvulopatías obstructivas es preferible limitar más que al componente estático, sobre todo. Bien. Aquí hay alguien que dice, cuando termine la disertación de la doctora, desea hacer una pregunta sobre ergometría, gracias, pero no veo la pregunta después. No, sí, yo la leí. Es verdad, me reí cuando vi la pregunta, porque habló de la taquicardia, que de hecho le iba a comentar cuando di la charla de la taquicardia caticolinérgica. Sí, aquí va. Es verdad, a mí me pasó que me pasó en un solo paciente de estar haciendo una ergometría hace muchísimos años, de que se desencadenó una taquicardia, y a partir de ahí creo que fueron no sé cuántos años de pedirle a todo el mundo a los 15 años, en una jugadora de hockey de 14 años. Entonces empecé a pedirla, y la realidad es que sí, es real, estadísticamente es bajísimo. Entonces tampoco se puede protocolizar porque es muy difícil conseguir hacer ergometría para protocolizar la ergometría para el niño sano, digamos. Yo creo que solo en eso fuiste clara.
que uno trata de disminuir el riesgo de muerte súbita, pero claramente no lo vamos a poder evitar totalmente. Entonces creo que uno tiene que tener ese criterio, ¿no? O sea, uno trata de disminuirlo, de buscar las causas más frecuentes, pero no vamos a poder evitarla totalmente, y por eso la necesidad de que haya espacios seguros para la práctica deportiva. Me parece que eso es el concepto que tendría que quedar. No le podemos hacer a todos los pacientes y a todos los niños sanos todo. Pero sí podemos buscar las causas más importantes de muerte súbita y tratar de disminuir ese riesgo. No, es que aparte, aunque les hagas todo, a veces tampoco detectas nada, y puede ser, por ejemplo, las anomalías coronarias son un ejemplo, la pregunta anterior de las anomalías coronarias son un ejemplo de eso. A veces no encontrás nada y el paciente puede estar en riesgo. Es difícil, ¿no? Es Exacto. Un tema desafiante. Justamente, tratamos de disminuir el riesgo, pero no vamos a poder eliminarlo, digamos. Tal cual. Tal cual. Bueno, chicos, quiero aprovechar para agradecerles. Excelentes las disertaciones. La verdad es que han sido por demás de claros. Hay muchísimas preguntas, pero bueno, creo que se ha podido responder bastante. Vuelvo a agradecerles a Ezequiel, a Sol y Mariana. La verdad que muy contento con el resultado y muy contento con la participación. Muchísima gente. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y ya vamos cerrando. Y bueno, y quedarán al aviso para una nueva charla que estará a cargo del Comité de Congénitas para el próximo mes. Bueno, gracias noches a a todos. todos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí.